Su Alteza. ¿Sabe usted? Se supone que no debe hablar con extraños, pero ya nos habíamos conocido. Eres tú la dulce ilusión que yo soñé. Pues nos llevamos el haber sabido más de este tema, ¿no? Porque lógicamente en clase sí que tratamos el tema y tal, pero son cosas que, por ejemplo, son como situaciones que no sabemos, pero nos pasan a nosotras, ¿sabes? En nuestro día a día. Mas yo tengo fe que despertaré y tú me amarás. La experiencia ha sido muy chula, me ha gustado mucho, ha sido divertida y he aprendido más de este tema de lo que sabía. Básicamente lo que hemos trabajado en esta obra sería un poco qué crea el machismo, porque el machismo viene de cosas como son los estereotipos entre el hombre y la mujer. Eso ayuda mucho en el machismo. Me ha servido para eso, aprender más y conocer que realmente estamos rodeados de machismo, aparte de toda la gente que me ha empezado a llevar más con ella. Eres tú la dulce ilusión que yo soñé. Nunca había tenido la iniciativa de, venga, voy a hablar y voy a conocer a esa persona, y pues con esto me alegro, la verdad. Ilusión que yo soñé. Este proyecto me ha ayudado a profundizar más el tema sobre el machismo y además que, no sé, que me he llevado a más amigas de las que tenía antes. Més que una eina és la bateria, les piles que carrega el nostre currículum a l'ESO. Toda la creación ha estado centrada en el debate y las propias vivencias sobre las relaciones tóxicas en la adolescencia. La dulce ilusión que yo soñé. Realment hem vist que serveix moltíssim i els fa empoderar-se, els fa reflexionar i també comprometre's amb el tema que estàvem treballant. Estem molt contentes per el resultat d'aquest projecte. ¿Por qué salirse de esta norma nos hace reír? ¿Por qué lo tenemos que señalar? ¿Por qué lo insultamos? Bueno, pues amb el maniquí del noi i de la noia ficava les coses com els estereotips que fican. ¿Pasa? ¿No pasa? Hay muchos casos de violencia de género. Hasta que no pasa algo grave no se ve. Si no juegas a fútbol no eres un chico. Que a mí me da rabia que en las pelis de Disney siempre es el príncipe que salva a la princesa y siempre es como que los chicos tienen que tener la fuerza para poder salvar a las chicas y que las chicas no valen por sí solas. Porque es un estereotipo. ¿Cómo juzgaban a las mujeres por la forma de vestir? Rosa. Fràgil. Diferents tipus de relacions. Un noi que utilitzava la violència. El maltrato. Y no debería ser así. Estos estereotipos acaban siendo creencias. Es que eso es falso. ¿Por qué una tía, si no encaja con esto? Miedo. Y el final es otra escena con un pequeño conflicto, por eso otra vez como la de la nota, pero un poco más intenso.